Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraolu y Mehmet Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Cuando una mujer se compromete y comienza a planear su boda, hay un elemento que suele dominar sus pensamientos y su corazón, el vestido de novia. Un símbolo cargado de emociones, tradición, elegancia y sueños. Para muchas, encontrar el vestido perfecto puede ser tan emocionante como estresante. Pero pocas veces esta búsqueda se convierte en una historia tan inusual y encantadora como la de Afra Saraolu, una de las actrices más admiradas y seguidas del mundo del espectáculo turco. La actriz, conocida por su carisma, su talento y su estilo impecable, lleva semanas ocupando titulares no solo por sus proyectos profesionales, sino por sus planes personales. Afra está oficialmente comprometida con Mehmet Demir, y ambos se encuentran en plena organización de su boda. Pero lo que parecía ser una preparación típica para una celebridad, se transformó en una historia inesperada cuando Afra, después de visitar innumerables tiendas, probar docenas de diseños y sentirse completamente agotada emocionalmente, descubrió que el vestido de sus sueños había estado frente a sus ojos todo el tiempo. Una búsqueda sin fin, o un destino bien escrito. Desde que comenzó a planear su boda, Afra ha compartido con sus amigos cercanos e incluso con algunos seguidores que el aspecto más complicado del proceso estaba siendo, sin duda, la elección del vestido. Pese a haber trabajado con diseñadores de renombre y haber tenido acceso a los catálogos más exclusivos, ninguna opción lograba convencerla del todo. Quiero algo que me haga sentir como yo, pero también como una versión más luminosa y única de mí misma, habría dicho Afra en una conversación privada, según fuentes cercanas. Su nivel de exigencia no es ninguna sorpresa. Como actriz, ha interpretado todo tipo de papeles, ha llevado cientos de vestuarios diferentes y sabe perfectamente lo que la hace brillar. Pero también eso la ha vuelto más crítica, más consciente de lo que no quiere. A medida que pasaban las semanas, incluso Mehmet Demir comenzó a notar la ansiedad de su prometida, al punto que, según se comenta en su círculo cercano, Afra llegó a agobiarlo con pruebas, ideas, propuestas y catálogos. Met, necesito que lo mires conmigo. Siento que nunca voy a encontrarlo, le habría dicho en tono de desesperación. El momento de la revelación, entre bastidores y emociones. Lo que nadie esperaba es que la solución no llegaría de la mano de un diseñador, ni de una boutique lujosa, sino de un recuerdo escondido entre cámaras, guiones y vestuarios. Un día cualquiera, mientras revisaba antiguas fotos de sus rodajes para buscar inspiración, Afra se detuvo en una imagen que le provocó un vuelco en el corazón. Era una escena de una de sus series más exitosas. En ella, su personaje se casaba, y Afra llevaba puesto un vestido que, en su momento, le pareció simplemente parte del trabajo. Pero al mirar la imagen con otros ojos, los ojos de una novia real, se dio cuenta de que ese era exactamente el vestido que había estado buscando todo este tiempo. Me temblaron las manos. No lo podía creer. Siempre estuvo ahí, y yo nunca lo vi así, confesó Afra a su estilista. Una misión especial, recuperar el vestido del set. Tras la revelación, Afra tuvo un solo pensamiento: necesitaba ese vestido. Pero no se trataba de algo fácil.
El vestido en cuestión había sido parte del vestuario de producción de la serie, y como tal, pertenecía al equipo técnico. No estaba a la venta, y nadie sabía exactamente dónde se encontraba en ese momento. Fue entonces cuando entró en escena Mehtramath Demir. Consciente de lo importante que era esto para Afra, decidió ayudarla de inmediato. Utilizó sus contactos dentro de la industria, habló con responsables de producción, encargados de vestuario, e incluso localizó al diseñador que había colaborado en la confección original de la pieza. Después de varios días de búsqueda intensa, finalmente, lograron encontrar el vestido guardado en un almacén del estudio. Estaba perfectamente conservado. Afra no pudo contener las lágrimas cuando lo tuvo nuevamente en sus manos. Lo probó, y al mirarse en el espejo, supo que ese era el vestido con el que quería caminar hacia el altar. Nunca me sentí tan yo en un vestido. No era solo hermoso, era mío, dijo emocionada. Más que una prenda, una historia de amor dentro de otra. Este episodio no solo conmovió a los seguidores de la pareja, sino que también generó un hermoso paralelismo. Afra se enamoró de un vestido que usó cuando interpretaba a una mujer enamorada, y ahora lo usará siendo una mujer realmente enamorada. Es como si el destino le hubiera enviado una señal desde el pasado, diciéndole que lo que vivió en la ficción, podría ser un reflejo de su propia realidad futura. Esta conexión emocional con el vestido convierte su elección en algo más que moda, es un símbolo de transformación, de crecimiento y de autenticidad. Reacciones del público, ovación y admiración. En redes sociales, la historia se volvió viral en cuestión de horas. Los fans elogiaron la sensibilidad de Afra y la forma en que convirtió un proceso estresante en una experiencia memorable. Esto solo confirma lo especial que es Afra. Ella no necesita lo más caro, necesita lo más significativo. Su historia de amor con Met y su vestido es de película. Incluso algunos estilistas y diseñadores comenzaron a comentar sobre el caso, destacando que muchas veces la conexión emocional con una prenda vale más que cualquier etiqueta de lujo. ¿Qué sigue para Afra y Met? La boda, según rumores, se celebrará en un entorno íntimo pero elegante, probablemente a finales de año. La pareja desea mantener los detalles en secreto por ahora, pero se sabe que están trabajando con un equipo selecto para organizar una ceremonia que refleje su esencia. Mientras tanto, ambos siguen con sus compromisos profesionales, pero han logrado priorizar su vida personal sin descuidar sus carreras, algo que ha sido muy admirado por sus seguidores. Un cuento de hadas moderno. Lo que comenzó como una búsqueda frustrante se convirtió en una anécdota romántica que probablemente será contada una y otra vez. Afra Saraolu no solo encontró el vestido de novia perfecto, sino que lo hizo de la manera más simbólica y única posible, reconociendo en un pedazo de tela lo que su corazón ya sabía. A veces, los tesoros no están en el futuro, sino escondidos en los recuerdos. Y esta historia nos recuerda que, en el amor y en la vida, lo que es para uno, siempre encuentra el camino de regreso. Megafonía, ¿qué opinas tú? ¿Crees en las señales del destino como Afra? Tú también has encontrado algo valioso donde menos lo esperabas. Notas, cuéntanos en los comentarios. Campana, suscríbete y sigue nuestro canal para más historias emocionantes del mundo de las celebridades turcas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.